Hola, ¿cómo están? En este video estaremos hablando sobre el pensamiento formal y todo lo que se representa. Pero primero, ¿qué es el pensamiento formal? El pensamiento formal busca identificar las características del pensamiento en adolescentes y adultos. Inler y Piaget mencionaron que este comenzaba a desarrollarse entre los 11 y 12 años y se terminaba consolidando más o menos a los 14 y 15. En este pensamiento, la lógica se da por medio de proposiciones. Es importante explicarles que las proposiciones son enunciados, constructos que realizamos en nuestra mente sobre algo y nos permiten explicar esta situación. Este tipo de pensamiento tiene características, empezando por las funcionales, que son las que comprenden a las formas, enfoques o estrategias para enfrentar problemas. Una de ellas es lo real de lo subconjunto de lo posible. Y como su nombre lo indica, es la capacidad que tiene el individuo de las operaciones formales para solucionar los problemas, pensando en varias alternativas, relacionando situaciones y analizándolas de forma lógica, creando un conjunto de hipótesis posibles para lo que se debe confrontar. Un ejemplo de esto podría ser un alumno que debe realizar una tarea para la universidad. Por lo tanto, debe pensar en el momento que la va a realizar, incluyendo todas las alternativas que tiene antes que se cumpla el plazo de entrega. Entonces, este tipo de características analiza las opciones de tiempo y enfoques que podría usar para terminar su actividad y cumplirla en el plazo previsto. Otra característica del pensamiento formal funcional es el razonamiento hipotético deductivo, donde las personas de este tipo de pensamiento ponen a prueba varias hipótesis de la situación, pero para comprobarlas usan el llamado razonamiento deductivo, que les va a permitir conocer las consecuencias de las acciones que se hacen. Un ejemplo de esto es un grupo de amigos que está planeando un viaje a la playa. Ellos quieren ir por el camino más corto y rápido. Para esto plantean varias hipótesis sobre las rutas posibles que podrían seguir. Continuando, evalúan por el razonamiento deductivo las consecuencias de cada una de ellas y finalmente eligen la más conveniente, que los va a terminar llevando a donde quieren ir. Por último, tenemos la característica funcional del razonamiento proposicional, en la que los sujetos de este estado no solo expresan sus hipótesis mediante enunciados o afirmaciones, sino que razonan tanto las hipótesis como los posibles resultados de estas, convirtiendo las operaciones directas o de primer orden en proposiciones, que ya les expliqué lo que era una proposición antes. Un ejemplo de esto es la proposición A, hace sol. La proposición B, voy a la playa. Tres opciones posibles. Una, si hace sol, entonces voy a la playa. La otra opción puede ser, voy a la playa si y solo si hace sol. Y la opción 3 es, no hace sol o voy a la playa. ¿Qué son las características estructurales? Bueno, uno de los principales objetivos de Piaget fue crear modelos lógicos, los cuales lograran explicar el desarrollo intelectual de las personas. Estos modelos lógicos también se consideran estructuras de conjunto. Esto aquí quiere decir que la capacidad de los individuos en una etapa de desarrollo no se basa en herramientas intelectuales independientes, sino en una serie de operaciones interconectadas entre sí que forman una estructura. El retículo de las 16 operaciones binarias son dos proposiciones, P y Q, que pueden ser combinadas de 16 formas diferentes, y de esta manera podemos descubrir la influencia de P sobre Q y podemos probar todas las combinaciones posibles. Esto aquí requiere de varias operaciones mentales que forman este llamado retículo. Este retículo de las 16 operaciones binarias llevó a Piaget a realizar que las operaciones formales eran una estructura de conjunto compuesta por un grupo de elementos y combinaciones establecidas entre uno o más de ellos. ¿Qué son las operaciones IRNC? Sus siglas significan identidad, reciprocidad, negación y correlatividad. La identidad consiste en no cambiar una proposición determinada, como por ejemplo, esto es una manzana. La reciprocidad se trata de producir el mismo efecto que la operación idéntica, pero actuando sobre otro sistema. Por ejemplo, esta regla es más larga que el lápiz, pero es más corta que la mesa, por ejemplo. En la negación consiste en efectuar la inversión de una proposición idéntica. Por ejemplo, esto no es una pera. Y la correlatividad se define por negar o invertir la operación anterior.
Por ejemplo, primero mezclo la harina, luego agregar el azúcar. El uso de este tipo de operaciones permite al individuo realizar dos tipos de reversibilidad al mismo tiempo, el de negación y reciprocidad. Esto es un avance respecto a las etapas anteriores, ya que en las etapas anteriores solo se podía utilizar una de estas. Estas características de las operaciones formales son un modelo de competencia cognitiva y no de la actuación cognitiva concreta. ¿Qué es el pensamiento postformal? En el pensamiento postformal, las operaciones no se centran en considerar la realidad como universalmente correcta como lo hace el pensamiento formal, sino que lo ven como temporalmente verdadera. Es decir, los problemas no tienen una solución exacta como lo tenían en el pensamiento formal, sino que pueden haber muchas variables dentro de este sistema que está interconectado y que evoluciona constantemente porque no hay límites dentro de las variables. Son sistemas abiertos, como decía antes, que no identifican los límites entre los elementos del problema y el contexto de este. Un ejemplo claro de pensamiento postformal pueden ser los problemas que tenemos en el día a día, como pelearnos con nuestra pareja, pagar una deuda, cualquier problema cotidiano, porque es un claro ejemplo de que el contexto va a variar siempre y eso ahí va a afectar los resultados, a diferencia que en el pensamiento formal, que tenemos como opciones predeterminadas, más o menos, y podemos elegir una respuesta que es exacta.